www.reddevidaradio.org presenta su programa Un Alto en el Camino a través de la Palabra de Dios. Dirige la persona del Espíritu Santo. Cobertura pastoral del pastor Hernán y la pastora Marta de Osorio. Presentan sus pastores Jorge Martínez y Diana Marín. Bienvenidos a esta información. Cristo tiene el control y Él bendice tu vida. Bienvenidos y bienvenidas. Amados oyentes, ¿qué tal? Muy buenos días, saludo cordial para todos ustedes. Son las 8 de la mañana en punto en reddevidaradio.org. Y a partir de ese momento entramos con nuestro programa Un Alto en el Camino a través de la Palabra de Dios, que es presentado por nuestros pastores de la ciudad de Pereira, Jorge Martínez y la pastora Diana Marín. La dirección general está a cargo de la persona del Espíritu Santo. La cobertura pastoral del pastor Hernán y la pastora Marta de Osorio. Así que les damos la cordial bienvenida a todos y a todos. Pastor, muy buenos días y lo escuchamos a esta hora de la mañana. Muy buenos días, queridos hermanos. Bienvenidos a este su programa, Un Alto en el Camino a través de la Palabra de Dios. Damos una cordial bienvenida a aquellas personas, a aquellos hermanos que nos dan la oportunidad de entrar a sus hogares a través de este medio de comunicación, que nos dan la oportunidad de llevar una palabra, de llevar una palabra de fe, de amor, de esperanza, una semilla, y queremos que esa semilla caiga en una tierra abonada, y eso depende directamente de ustedes, hermanos, que hayan dispuesto su corazón para escuchar este programa, para escuchar la palabra del Señor y escuchar esta segunda parte de ese tema tan importante que son los altares. Demos una cordial bienvenida a nuestro Espíritu Santo. Ustedes saben que Él es el caballero precioso, esa deidad divina que está con nosotros, es el gran consolador, y a través de la palabra que Él nos muestra y que nos enseña, Él quiere que aprendamos más. ¿Para qué? Para que no nos perdamos por el camino, para que no nos vayamos por esos caminos anchos y amplios, sino que nos vayamos por esa puerta, por ese camino estrecho que es nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, una nuevamente cordial bienvenida. Damos las gracias también a la cobertura que se nos da desde Ulloa por nuestro pastor Hernán Osorio. Damos gracias al ministerio de Red de Vida. Y damos en esta mañana inicio a nuestro programa con nuestro tema, nuestro segundo día, este jueves, y están con la pastora para que ella haga la oración de introducción a este tema tan importante. Buenos días, mis hermanos, amigos, todos aquellos que en esta mañana nos están escuchando. Y le damos gracias a Dios una vez más por darnos ese privilegio de servir en su obra y de hacer lo que Él nos ha llamado a hacer, que es poder enseñar y poder llevar una palabra viva, esa palabra que transforma, que edifica, que renueva y que transforma nuestras vidas y nuestros corazones. Vamos a disponernos. Vamos a cerrar nuestros ojitos o como queramos estar, pero vamos a darle la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial. Amado Rey y Padre Celestial, Papito Bello, en esta mañana te decimos buenos días Dios Padre, buenos días Dios Hijo y buenos días Dios Espíritu Santo, Caballero Precioso, Deidad Divina. Te damos a ti toda la gloria, te damos a ti toda la honra, te damos a ti toda la alabanza, todo el honor y el poder por los siglos de los siglos. Declaramos que eres Dios grande en los cielos, Dios grande en la tierra y aún debajo de la tierra, Padre Celestial. Que escrito está, clamamos los justos y el Señor nos oye y nos libra de todas nuestras angustias.
Y en esta mañana te pedimos a ti, Espíritu Santo, que nos des esa sabiduría, ese entendimiento, esa revelación a través de tu palabra, que podamos discernir y que traigas a memoria aquellas cosas que hayamos hecho en contra de ti, levantando un altar y haciendo esas derramaciones, esas libaciones incorrectas. Hoy pedimos tu gracia, tu favor, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga y les guarde, y continúa con el pastor en esta mañana. Bueno, queridos hermanos, qué bueno tenernos nuevamente aquí en este programa que quiere llevarles a ustedes esa luz, ese conocimiento, esa interpretación de la palabra de una manera eficaz, así como nuestro Espíritu Santo quiere que llegue a cada uno de ustedes, hermanos. Dispongamos nuestro corazón, como dice mi esposa, paremos nuestras orejas espirituales y aprendamos más de la palabra del Señor. El martes pasado estuvimos hablando sobre los altares y terminamos con una parte de la Biblia que pues para mí pues me llama mucho la atención. Es muy cortico, pero tiene un contenido muy profundo, hermanos, y es Mateo capítulo 6 versículo 21, y dice: en el nombre del Padre, del Hijo y con el poder y la unción de nuestro Espíritu Santo. Dice: porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Con ese terminé el programa pasado, hermanos, y me parece muy profundo. ¿Por qué? Porque estamos viendo que definitivamente donde está nuestro tesoro, allí está nuestro corazón. Y allí es donde nosotros como cristianos muchas veces no entendemos nuestro corazón para entender dónde lo estamos derramando, dónde nos estamos presentando, porque no conocemos muchas veces ni siquiera cuál es nuestro tesoro. No entendemos ni comprendemos dónde está nuestro corazón, y es allí, hermanos, donde nosotros cometemos esos errores, donde nosotros hacemos aquellas cosas incorrectas ante los ojos de nuestro Padre Celestial. Y bueno, entonces, hermanos, qué bueno es comenzar a entender y comprender cómo se forman esos altares y qué es lo que hacen esos altares. Primordialmente, hermanos, esos altares llaman. Hay un ejemplo muy sencillo, hermanos, y es que nosotros normalmente lo que hacemos cuando tenemos en nuestra vida problemas y dificultades y tomamos decisiones incorrectas. ¿Por qué? Porque no entendemos ni comprendemos el poder de nuestras palabras y el poder de nuestro corazón. Entonces, cuando no entendemos ni comprendemos, ni siquiera si conocemos los altares, ni sabemos cómo abrimos puertas a través de nuestra boca, entonces qué bueno es entender y comprender qué es lo que nosotros debemos hacer. Entonces, hermanos, vean, vamos a ver puntualmente algo, hermanos, y es algo que yo pues he hablado con mi esposa, y es que uno de los altares más importantes en el ser humano son las mujeres. Allí en el vientre es donde se forman y se forman los seres humanos. Es allí donde Dios tiene la creación, es allí donde la vida comienza, hermanos. Entonces allí hay un altar, allí en el vientre de una mujer hay un altar. Hermanos, es tan importante que nosotros entendamos y comprendamos ese altar, porque mire que muchos los problemas que se presentan desde nuestra niñez, aún antes de nuestro nacimiento. Muchas personas piensan que el ser humano se forma a partir de la 10ª semana, otros hablan de otros tiempos donde hay vida. Hermanos, yo lo digo de una manera
muy personal, y creo que la vida se forma antes en el hombre y antes en la mujer. ¿Por qué? Porque el óvulo que baja al lugar donde se posesiona para esperar el espermatozoide, ese óvulo es vivo, ese óvulo no está muerto. ¿Cómo nos damos cuenta que el óvulo muere? Cuando el óvulo se desprende en forma de sangre. Entonces ahí sabemos que el óvulo ya no está vivo, porque ya se desprendió de esa manera. O sea que ese óvulo cuando baja vivo. Y el espermatozoide del hombre, cuando el hombre eyacula, ese espermatozoide va vivo. Pues imagínense que se va moviendo con la colita, entonces está vivo. Son dos elementos vivos que se unen para formar un ser humano. O sea que yo pienso que el ser humano se forma desde el momento en que esos dos elementos vivos del hombre y de la mujer, de la simiente del hombre y del óvulo de la mujer, forman la nueva criatura. Allí se forma el nuevo niño o la nueva niña. Entonces, hermanos, la vida se forma allí, y es tan importante esto, hermanos. ¿Y por qué es un altar, hermanos? Sencillamente porque allí hay un derramamiento, hay una libación, y la libación es esa simiente del hombre. Nosotros llevamos una parte de la vida y la otra parte la lleva la mujer, pero es allí donde se derrama, allí en el vientre de la mujer, donde se forma la vida. Y Dios es vida, Dios es amor y Dios es justicia, y la vida la formó a partir de la mujer, porque es allí donde Dios entreteje nuestros tendones, nuestros huesitos, o sea, todo lo que conforma al ser humano, nuestro cabello, nuestras manos, Él lo va entretejiendo allí. Entonces, para mí personalmente es un altar, y de allí, dependiendo de lo que este niño reciba, que también son líquidos. Mire que el niño se alimenta a través de ¿qué? Del cordón umbilical, y allí van todos los alimentos para que el niño vaya creciendo dentro del vientre de la mujer. O sea que allí para mí es uno de los altares más perfectos que Dios creó, hermanos. Y es allí donde se forman aquellas cosas del ADN que llevan todas las características de la mamá, las características del papá, y es donde vienen escritas en ese ADN las enfermedades, vienen escritas todas aquellas cosas que vienen de generaciones pasadas. Eso todo lo recibe el niño, eso todo lo recibe esa criatura. El niño comienza a escuchar, a percibir, a sentir, y todo eso es lo que conforma al ser humano en la medida en que él vaya creciendo. Entonces es un altar el cual nosotros debemos prestarle muchísima atención, y es el altar que muchas veces es el que más contaminamos, y los hombres no lo entienden ni las mujeres comprenden que levantar ese altar es sagrado, hermanos. Por eso Dios creó el matrimonio para que se uniera un hombre y una mujer y fueran uno solo, hermanos. Por eso cuando un hombre se va de la casa, cuando un hombre se marcha y tiene relaciones por fuera con otras mujeres, o la mujer está con otros hombres, eso que él lleva allá, esa libación que lleva, ese es un fuego extraño, es algo que no va en ese altar, y por eso se ven tantos problemas, se ven tantas cosas malas en los niños y tantas cosas en la vida de una pareja. Entonces, hermanos, hay que tener mucho cuidado con ese altar, y lo vamos a profundizar muchísimo más en el próximo martes, Dios mediante, a través de mi esposa, que ella quiere predicar esa última parte. Entonces, hermanos, para que estén pendientes de ella. Y vamos a mirar en este día, hermanos, vamos a comenzar puntualmente. Recordemos que los altares, allí en los altares hay una adoración, hay entrega, hay pactos, hay comunión con Dios, hay libaciones, y allí, hermanos, y como se los dije en el programa pasado, lastimosamente, hermanos, voy a tomar dos elementos puntuales sobre el sacrificio. No, voy a tomar tres muy puntuales. Y es que
el hombre normalmente cuando usted está conversando con un amigo y usted como amigo se da cuenta de que el compañero con el que está usted terminó su matrimonio, pero usted decía ese matrimonio tan bonito, ese matrimonio que yo los veía a ustedes juntos, que los veía conversando, que salían allí, que estaban allá, que estaban con sus hijos. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Usted por qué, hermanos, sacrificó ese matrimonio? Hermanos, mire que hasta el mismo ser humano reconoce que ahí hubo un sacrificio. Y esas palabras vienen a la boca tanto de un hombre como de una mujer. ¿Por qué sacrificaste tu matrimonio? Entonces la otra persona dice el propósito. ¿Cuál fue el propósito por el cual él se alejó y terminó esa relación con su esposa? ¿Por qué sacrificó a esa esposa? Y por ahí derecho también sacrificó a sus hijos, sacrificó una familia, hermanos. Entonces ese propósito puede ser que por placer, porque vio a otra mujer que tenía unas características físicas muy diferentes a las de su esposa, porque vio que la otra de pronto tendría dinero, o porque la otra tendría algunos elementos o hacía cosas que su esposa no hacía. Entonces, ¿él qué hace? Él toma un propósito en su corazón y ese corazón cambia de lugar. Ese corazón ve hacia otro lado. Y al ver hacia otro lado, ese tesoro que estaba allí, que era su familia, su hogar, su esposa, sus hijos, cambió de lugar. Ese propósito cambia y se va y se llega a otra mujer. Y al llegarse a esa otra mujer, sacrificó su matrimonio, sacrificó a su esposa y por ahí derecho también sacrificó a sus hijos, hermanos. Y sacrificó algo, ¿por qué? Por complacer un placer, por complacer su carne, hermanos. Entonces mire que ese altar que él levantó es un altar malo, es un altar que no le agrada a Dios, es un altar equivocado. Hermanos, cuando él tiene relaciones con otra mujer, ustedes ya saben cómo se llama eso. Ustedes ya entienden qué es lo que ese hombre, en qué cayó ese hombre. Y mire que cuando esa mujer que está con él y ha tenido relaciones con otros hombres, mire todos los espíritus que se allegan a ese hombre, y si ese hombre llega a su casa y su esposa no sabe, mire todo lo que lleva a ese vientre de esa mujer, hermanos. Entonces mire que ese sacrificio es un sacrificio, hermanos, muy duro, y lo hemos escuchado de parejas, de personas que han estado en consejería, y le cuento, hermanos, derribar un altar como esos demanda un sacrificio diferente, y demanda terminar con ese altar y levantar un altar nuevo, que eso lo veremos en el próximo programa. Otro sacrificio, hermanos, el sacrificio de la fe, hermanos, importantísimo. ¿Cuántas personas por estar en fútbol, cuántas personas por estar en otros lugares, en fiestas, en parrandas, en actividades que no edifican, están terminando y están sacrificando su fe? Están sacrificando la presencia con Cristo, el estar en comunión con Él, es estar en comunión con el Espíritu Santo, el hablar con Él, el recibir de Él. Hermanos, estamos sacrificando, hermanos, ese conocimiento de Dios. ¿Por qué? Por hacer cosas totalmente diferentes, cosas ajenas. O sea que ahí nosotros estamos haciendo, ¿qué? Estamos levantando un altar. ¿Por qué? Porque por un propósito de divertirme, de pasar bueno, de tener de pronto alegrías, por estar haciendo cosas que de pronto me generen algún dinero o me hagan sentir ante otros amigos y que me hagan tener fama. Mire que ese propósito tiene un derramamiento. ¿Y qué derramamiento puede tener? Lágrimas en su esposa. El Espíritu Santo se puede contristar. ¿Por qué? Porque él está haciendo lo incorrecto delante de los ojos de él. O sea, y él puede estar ofrendando allá dinero. ¿Por qué? Porque muchas veces uno va a las fiestas y lo primero que le piden a uno es: venga, hermano, ¿cuánto tiene para la botellita? Vamos a comprar esto, vamos a comprar lo otro, vamos a comprar la carnita, vamos a comprar esto, por allí que por allá. Estamos ofrendando, hermanos, ese dinero, y muchas veces ese dinero era para cosas más importantes, hermanos. Estamos ofrendando.
Y estamos haciendo que nos estamos alejando de Dios, nos estamos alejando del camino correcto, hermanos. Y si nos estamos alejando del camino correcto, nosotros en ese momento estamos haciendo un sacrificio y estamos levantando un altar. ¿Dónde? Un altar en una fiesta, estamos levantando un altar en una discoteca, en digamos, en un lugar donde sabemos pues dónde están las niñas, allá donde están las prostitutas. Podemos estar levantando altares en muchos otros lugares, hermanos, y por eso muchas veces cuando estamos en consejería hay personas que se les olvida decirnos que es que ya levantaron altares en otro lado, pero muchas veces no es porque no lo recuerden, sino porque no han entendido lo que han hecho, no han entendido lo que han levantado en otras partes y en otros lugares, porque han deshonrado el lecho de su esposa, del matrimonio, porque han deshonrado una casa, un hogar. Hermanos, es mirar. Y hay algo que yo también quiero decirles, es ese sacrificio que Satanás tiene muy en cuenta, porque esos sacrificios no son para Dios, esos sacrificios son para Satanás. Ese sacrificio de los hijos, cuando nosotros malgastamos el dinero en cosas en las cuales no necesitamos, malgastamos las cosas en el deporte, en el trago, en el vicio. Cuando nosotros ese dinero lo desplazamos hacia otras cosas, estamos sacrificando el dinero que debía ser para nuestros hijos. ¿Lo sacrificamos en qué? Por propósitos equivocados, hermanos. Entonces los niños van a aguantar hambre, no van a estar bien vestidos, van a sacrificar, y si él se va, vas a sacrificar el tiempo con ellos, ya no van a participar con sus hijos, ya no van a escuchar sus problemas, sus dificultades, porque está llorando, porque está enfermo. Ese sacrificio de los hijos, hermano, va mucho más allá. ¿Por qué? Porque más temprano que tarde, o más temprano más temprano que tarde, esos niños van a reclamarle a ese papá lo que él hizo mal, lo que él hizo incorrecto. Entonces, hermanos, ese sacrificio se va a devolver en contra de ellos. Hermanos, no es solamente el sacrificio de su esposa, el sacrificio de su matrimonio, sino que esos hijos van a ser entregados ¿a qué? A la oscuridad, a Satanás. ¿Por qué? Porque no un papá responsable, no un sacerdote que se empoderara en su casa y entendiera el propósito que Dios tenía con él para con su familia. Hermanos, qué cosa tan impresionante son esos altares. Qué impresionante, hermano, es saber y que hay un altar que yo levanté y que va en contra de lo que Cristo, lo que Dios, Jehová, espera de nosotros. Y hay un lugar especial, hermanos, y yo quiero que ustedes tengan mucho cuidado con eso. Uno de los altares más importantes también es la mesa donde nosotros nos alimentamos. Hermanos, cuando ustedes miren que hay una persona que va a entrar a su casa, mire quién es la persona que ustedes están invitando, porque muchas veces uno lo invita a desayunar, a almorzar o a comer, y allí se hacen pactos, hermanos, en la mesa. Los judíos hacen eso cuando ellos invitan a alguien, y normalmente ellos saben a quiénes están invitando, porque saben que en el alimento, cuando se toma el alimento, allí se está pactando, allí se está levantando ¿qué? Un altar. Tan es así, hermanos, que Cristo lo hizo. Cristo levantó un altar. ¿Cómo lo levantó? Cuando él estuvo en la última cena con sus discípulos y él partió el pan y tomó el vino y dijo que sería esa vez en que la tomarían con ellos y que allí sería el nuevo pacto. Mire que allí se levantó un pacto, hermanos. El segundo pacto, el primero fue con Abraham y el segundo es el que hizo Cristo allí en ese altar con sus discípulos. Mire que la cena es muy importante, porque cuando usted se siente con una persona, si esa persona lleva libación, si esa persona lleva un corazón no sano, si lleva odios, si lleva digamos maldiciones en su vida y lleva tantas cosas malas en su vida, eso que él lleva, él lo va a impregnar allí en ese altar llamado mesa, comedor de su casa. Hermanos, hay que tener mucho cuidado a quienes invitamos a nuestro hogar, porque allí se pacta, allí se habla, se conversa y se comparte. Mire lo que hizo nuestro Padre, nuestro Cristo. Y también lo hizo cuando Él resucitó. Hay una palabra que también habla donde Él, cuando ellos estaban pescando y Él llegó a la orilla y los llamó
y se sentó con ellos en la playa y ya les tenía preparado ¿qué? El pescado, ya estaba asado. ¿Y qué les dijo? Los perdono. Y se sentaron y hablaron. Miren lo importante que es sentarse a cenar, hermanos. Lo hizo un día antes de ser tomado, y también cuando resucitó lo hizo con sus discípulos, que ya no eran sus discípulos sino sus hermanos, porque fueron llamados hermanos. Entonces, miren lo importante que es la mesa, hermanos, para que tengamos mucho cuidado. Y vamos a mirar también el que nosotros podamos identificar, porque muchas veces a mí me han preguntado y me han dicho, bueno, pastor, pero nosotros ¿cómo podemos identificar esos altares? Pues unos son muy sencillos de identificar, hermanos, porque si usted está en una cantina, usted sabe que allá está pactando. ¿Por qué? Porque usted compra el alcohol, porque ve a las prostitutas, usted se puede sentar con ellas, puede observarlas, usted puede hacer otras cosas allá y usted ya comienza a hacer libaciones, a tomar alcohol, a alimentar un vicio, a tener un propósito que es una diversión, ya sea digamos de sexo o de consumir licor para sentirse bien. Bueno, miles de cosas pueden pasar. Entonces es fácil identificar que esos altares, pero hay otros altares, hermanos, los cuales debemos tener mucho cuidado y saber identificarlos. Y hay señales de esos altares, y vamos a entrar a esa parte importante que es identificar esos, cómo podemos mirar y decir cómo podemos ver esos altares, cómo podemos discernirlos, porque muchas veces ni siquiera hay personas que disciernen que están levantando un altar o que están participando de un altar que no es suyo, que es de otras, que son de otras personas, y no sabemos que estamos participando de él. Y dice que un altar sigue siendo un punto de intercambio espiritual, donde algo se ofrece y algo responde. Hermanos, no cambia. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, eso es inmutable. Siempre es un punto de encuentro entre lo espiritual y lo material y lo natural, hermanos. Eso tengan la plena seguridad, hermanos. Y ¿cuáles son digamos esos criterios que la Biblia nos plantea para identificar ese tipo de altares? Lo miramos porque decimos, como lo dijimos en Mateo capítulo 6 versículo 21, donde vuestro tesoro está, allí estará ¿qué? Vuestro corazón. Allí donde ustedes identifiquen que está lo que usted quiere, que va por encima de lo que Dios es, hermanos, eso es un altar que no es correcto ante Jehová, porque sabemos que la gloria y la honra son para Él, no para nadie más. Entonces ya estaríamos identificando. Ustedes ya pueden saber, venga, mi corazón está allí, o mi corazón está allá, o está en el dinero, está en el placer, está en el triunfo, está en mis amigos, está en mis papás, está en mis hijos. Bueno, entonces por ahí lo podemos ir identificando. Un altar se revela ¿por qué? Porque domina tus pensamientos. Es lo que tú siempre tienes en tu cabecita y estás pensando, y al entorno de lo que tú estás pensando, allí estás levantando un altar. Es lo que más te consume tu tiempo, porque cuando a uno le gusta algo, uno consume más tiempo en lo que le gusta, sea en los paseos, en la parranda, sea en prostíbulos, sea en cantinas, sea en discotecas. Entonces es el martes y ya estamos pensando en que sea viernes y sábado para poder ir a bailar y para ir a tomar licor, o que sea un miércoles para ir a encontrarse con los amigos y tomar cerveza. Entonces para usted va haciendo, hermano, aquellos que no son cristianos, porque los que son cristianos no lo debemos hacer y sabemos que no lo debemos hacer, pero los que no lo son muchas veces van y se toman sus tragos, pero están alrededor de eso, hermanos, y si esa persona identifica que donde están sus pensamientos diarios, donde más consume su tiempo en esos pensamientos, allí está su corazón, está su tesoro, y hay que identificar ese tesoro qué es, qué significa, qué te está robando, qué tú estás sacrificando para poder ir y perder tu tiempo y tener tus pensamientos en eso.
Es el que dirige tus decisiones, hermanos. Porque lo que tú piensas y en lo que más tiempo gastas, allí hay decisiones. Y esas decisiones son o positivas o negativas. Y dependiendo de esas decisiones, tú allí estás levantando un altar, hermanos. Y te puedes hacer una pregunta. ¿Qué es lo primero que buscas en tiempos de crisis o de necesidad? Es una pregunta que nos podemos hacer nosotros y decir, venga, que cuando a mí me pasa esto, cuando a mí me pasa lo otro, ¿qué es lo que primero me llega a mi corazón? Entonces, hermanos, es mirar y identificar qué es lo primero que me llega. ¿Busco a Dios? ¿Sí? ¿Busco a Dios? ¿Será que tengo un altar en mi casa donde yo pueda arrodillarme, donde yo pueda pedirle, pueda clamarle? ¿Voy a buscar a Dios? O si busco otras cosas, otras fuentes, voy y hago préstamos, o sea, dinero, busco otras personas para que me den consejos. ¿O será que me voy hacia la parte oscura, prácticas oscuras, allí donde está el que adivina, aquel que lee las cartas, el que lee el tarot, el que lee el tabaco, el que lee el cigarrillo? ¿Sí? Esos son altares, hermanos, incorrectos, y lo hemos visto, hermanos, muchos altares incorrectos. Pastor, es que yo estaba muy mal de trabajo y me tocó ir donde un brujo para que me mostrara qué pasaba en mi vida. Entonces, ¿tú qué hiciste? ¿Tuviste el propósito? ¿Por qué? Porque tenías una dificultad. Escogiste el altar incorrecto, te fuiste para una persona que lee las cartas, el tarot y el tabaco. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Tienes que dar dinero para poder, ¿qué? Obtener lo que esa persona y ese adivino y ese hechicero te va a decir. O sea, primero que tienes el propósito. Segundo, tienes que el dinero para ir, ¿qué? A pagar. Entonces haces un pacto. Te doy el dinero para que tú me adivines qué es lo que pasa en mi vida, que no he podido conseguir trabajo, o me está yendo mal y no tengo dinero. Bueno, ahí estás pactando. Entonces, ahí vamos a mirar qué es lo que tú tienes que sacrificar. ¿Y qué estás sacrificando? Te estás sacrificando a ti mismo, porque lo vamos a ver ahora, que es identificar, y lo vamos a identificar ¿en dónde? En Pablo, y Pablo nos habla sobre eso, y vamos a identificar por qué nosotros estamos en el lugar equivocado y estamos haciendo un derramamiento. Nosotros ahí estamos haciendo ¿qué? Nosotros estamos haciendo un sacrificio, y la gente podrá decir, venga, ¿qué sacrificio estará haciendo esa persona? Además de sacrificar su plata que debió haber sido para otras cosas y el tiempo para estar dedicando a lo correcto. Entonces, ¿qué es lo que estamos mirando? Entonces lo podemos ver en Primera de Pedro, hermanos, para que lo tengan muy en cuenta, porque pues de allí parte algo fundamental, y es digamos que es lo más importante de este programa, y hacia allí nos vamos a enfocar, y es Romanos 12:1. Romanos capítulo 12, versículo 1. Vamos a leernos esa palabra del Señor, y ahí vamos a entender por qué la persona aquí está haciendo un sacrificio, y lo vamos a entender por qué. Porque la palabra dice lo siguiente: en el nombre del Padre, del Hijo y con la guía del Espíritu Santo. Y lo dice Pablo: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Hermanos, esa palabra racional significa que nosotros debemos tener la conciencia, hermanos, de que lo que somos nosotros, eso es lo que Dios quiso que fuéramos. Nosotros debemos ser sacrificios vivos, hermanos, santos y agradables a Dios. ¿Qué está haciendo este hombre cuando se va a un altar incorrecto? Él es ese sacrificio que se está presentando ante un altar incorrecto. ¿Por qué? Porque nosotros somos esa ofrenda. Nosotros somos ese sacrificio, hermanos. Y cuando nosotros hacemos esto, estamos rechazando de entrada ese altar maravilloso que es Cristo. Pablo lo manifestó, pues
de enseñanza. Dice, nosotros debemos presentarnos al ser miembros de Cristo. ¿Por qué? Porque somos parte de Él y porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, como sacrificios vivos, hermanos, puesto que no se ofrece con la muerte. Somos vida, estamos vivos, somos un sacrificio vivo. Y de la víctima solamente Satanás espera es muerte. Él espera es la muerte, hermanos, pero no sacrificios vivos. Y Satanás, cuando nos ve a nosotros y que somos y nos estamos presentando a altares incorrectos, él sabe que en nosotros se va a presentar que una muerte espiritual. Y esa muerte espiritual, hermanos, es muy dura. ¿Por qué? Porque perdemos esa comunión con nuestro Padre Celestial, perdemos esa comunicación con Cristo, perdemos esa comunicación con el Espíritu Santo, hermanos. Y para volverla a recuperar, hermanos, es tan duro y es tan difícil, hermanos, que yo les digo que mire, que podemos ver lo que le pasó a Job, hermanos. Job, capítulo 42, versículo 7, que allí Satanás, cuando tocó a Job, ¿qué fue lo primero que le quitó Satanás a Job? Lo primero que le quitó fueron sus rebaños. O sea, le quitó el arma poderosa, hermanos. Cuando usted va y tiene una pelea, o cuando usted ve que alguien les está haciendo daño, o ven que alguien va a atacar a otro, ¿qué es lo primero que uno piensa? Es qué armas tiene para defenderse. Y Satanás vio que al tocar a Job, él lo primero que debía quitarle no eran sus hijos, ni su esposa, ni su dinero. Él sabía que lo primero, hermanos, que debía quitarle era ¿qué? Su ganado. Porque cuando Job comenzó a ser tocado, él pudo haber cogido y haber hecho holocaustos ante Jehová por lo que le estaba sucediendo. Y Satanás no quería eso. Entonces, ¿qué hizo? Le quitó a Job, Satanás, los rebaños, para que no pudiera ¿qué? Entrar en comunión con nuestro Padre Celestial y preguntarle y decirle que si en algo se había equivocado y si algo estaba pasando en su vida, que se lo mostrara. Y Satanás tocó eso de primero, hermanos. Entonces, miremos lo importante que son los sacrificios. Y ya Pablo nos dijo, somos sacrificios vivos. O sea que ese altar somos nosotros. Ese altar y ese sacrificio somos nosotros. Y Satanás nos quiere tocar. Y Satanás nos quiere destruir. Y muchos hermanos no conocen qué son los altares, ni cómo se mueven, ni para qué sirven, hermanos. Y si no lo sabemos, hermanos, Satanás va a tomar de nosotros prenda. Él va a tomar de nosotros ese control y va a hacer de nosotros lo que él quiere, hermanos. Lo primero que él quiere es destruir, es matarnos, hermanos. Entonces, tengamos mucho cuidado con eso, hermanos. Entonces, hermanos, vamos a hacer algo, vamos a tener una pequeña pausa, mi hermano José Luis, y continuamos en unos momentos. Perfecto, exactamente, son las 8 de la mañana, 37 minutos en Colombia, y vamos a escuchar una canción maravillosa, se llama No hay nadie como tú, del pastor y salmista Marcos Barrientos. Señor, aquí estamos, dispuestos ante ti para adorarte. Señor, hoy te entregamos nuestro corazón como una ofrenda de amor. Señor, hemos venido
a ministrarte, a adorarte. Señor, reconocemos que no hay nadie como tú, y hoy te cantamos, díselo. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. Oh, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. Jesús, Jesús, precioso Jesús. Quiero decirte que mi vida te pertenece, porque tú, Señor, tu vida diste por mí. Y en este canto yo te entrego mi amor para exaltarte y que todo el mundo sepa que no hay nadie como tú, no, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. Oh, no hay nadie como tú, no, 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 no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. Jesús, Jesús, precioso Jesús. Amado mío, mi corazón te canta a ti por todo
Están escuchando ustedes el reddevidaradio.org a esta hora de la mañana, el programa Un Alto en el Camino a través de la palabra de Dios. Lindo es el Señor, grande es nuestro Padre Celestial. Continuamos a esta hora y escuchamos a nuestro pastor Jorge Martínez. Pastor. Sí, hermanos, pues continuando con la palabra, miremos algo muy importante aquí, hermanos, y es que hay que entender que identificar los altares muchas veces puede ser difícil, pero también puede ser fácil siempre y cuando le pidamos al Espíritu Santo que nos lo muestre. Hay algo que podemos identificar. ¿Por qué más podemos identificar a los altares? Lo podemos identificar por el tipo de sacrificio. Dios nos pide unos sacrificios, ¿y cuáles son? La obediencia, la santidad, la entrega. Y ¿qué nos va a dar? ¿Qué? Nos va a dar paz interior, vamos a tener principios, vamos a tener comunión con Él, vamos a ser personas íntegras. Un ejemplo que podemos tener acá es el ejemplo bíblico de Elías versus los profetas de Baal, en Primera de Reyes capítulo 18. Dice: un altar verdadero responde con fuego de Dios, el falso exige más sacrificios, pero no transforma. O sea, nosotros podemos tener plantear esos sacrificios, ponerlos allí ante el altar, pero si esos sacrificios no transforman nuestras vidas, estamos equivocados. ¿Por qué? Porque el altar transforma, es una de las características que tiene el altar. Dice que por esos frutos nos van a conocer. El altar siempre produce resultados espirituales, hermanos. El altar de Dios produce paz, orden, vida espiritual creciente, libertad, hermanos. Y hay unas características que también traen los altares que no son correctos, hermanos. Entonces, si usted va ante un altar y usted tiene, por ejemplo, confusión, tiene opresión, ansiedad, tiene estancamiento, hay ciclos repetitivos de pecado, de fracaso, de ruina, hermanos, eso es un altar negativo, es un altar levantado a Satanás, hermanos. Ahí podemos ir identificando en dónde hemos levantado esos altares y a quién se los hemos levantado. ¿Por qué? Porque lo que trae como consecuencia nos está diciendo si ese altar es correcto o es incorrecto. Y qué estamos nosotros sacrificando como cristianos y cómo estamos sacrificando como personas que no son cristianas, pero aún así creen en nuestro Padre Celestial. Ellos identifican y nosotros identificamos dónde hemos levantado esos altares y de qué manera. No podemos olvidar, hermanos, que un altar exige sacrificio y ese altar reclama, hermanos. Vea, usted va y levanta un altar y tenga la plena seguridad que pueden pasar 20 años, 30 años, hermanos, y ese altar lo va a reclamar a usted. Lo va a reclamar de una manera u otra. Hay un ejemplo que puede sonar de pronto que no se cumple al 100% porque hay personas que no lo ven, pero que es una realidad, hermanos. ¿Cuántos hombres se casan, están con su esposa, tienen su familia y consiguen otra mujer y se van de su casa buscando otras cosas? Y cuando están con esa otra mujer, levantan unos altares en ese otro lugar, pero resulta que el altar que más te va a reclamar es el altar que tiene la legalidad, y ese altar es su esposa, con la cual él se casó, con la cual hizo un compromiso ante Dios. ¿Y cuántos hombres tienen esas otras mujeres y se van y regresan a morir donde su esposa original, donde la mujer con la cual se casó ante Dios y ante la cual hizo un pacto de ser uno solo, de estar en las buenas y en las malas, de todo lo que conlleva un matrimonio? Hermanos, esas personas, ese altar los reclama, pero hay a otras personas que hay altares que los reclaman de tal manera que esas personas se van. Hay personas que nos han dicho: pastor, vea, yo he tratado de dejar eso, pero yo no soy capaz. Vea, yo trato de ser fiel, o trato de dejar esa droga, o trato de dejar ese alcohol. Y tratan y no son capaces. Entonces, cuando no son capaces y son reiterativos, hay que mirar qué altar está activo y lo está reclamando.
Cuando ese altar está activo y está siendo reclamado, ese altar te va a traer de una manera o de otra. Entonces, saber identificar ese tipo de altares y saber identificar dónde fuiste tú que te ataste, de esa manera tú te das cuenta de qué manera te puedes desligar. Y eso lo vamos a ver en el siguiente programa, el día martes. Hermanos, identificarlos y saber por lo que nos está sucediendo en nuestras vidas es identificar si es un altar el cual levantamos, si es una maldición generacional, si es una maldición ancestral, si son puertas abiertas, si son lo que hemos abierto con nuestros labios, con nuestra boca. Y son tantas cosas, hermanos, que nos pueden estar reclamando como los altares. Hermano, entonces mire todo lo cual nosotros como cristianos debemos estar pendientes para identificar de qué manera Satanás nos está atando, de qué manera Satanás está colocando yugos, de qué manera Satanás está levantando muros, de qué manera está levantando y escribiendo actas en contra de nosotros. ¿Por qué? Porque debemos identificar todos los elementos, hermanos, que nos están llevando ¿a qué? A tener ciclos de pérdidas, muertes prematuras y un poco de hechos que traen tristeza y agonía a nuestras vidas. Y hay algo importante aquí, hermanos: esos altares tienen una autoridad espiritual invocada. O sea, que nosotros cuando vamos a ese altar e invocamos a Dios, hay una autoridad espiritual que es nuestro Cristo, que es nuestro Señor. Y también hay una autoridad también de Satanás que nos está reclamando. Ojo, porque sabemos que es un encuentro espiritual con lo natural. Y cuando nosotros nos levantamos hacia ese altar es porque nos está reclamando. ¿Y por qué nos está reclamando? Porque hay una autoridad espiritual que nos está llamando. Y eso tiene un efecto espiritual, hermanos. Y es bendición o maldición. Hermanos, todo depende de nosotros. Levantamos un altar ante nuestro Padre Celestial y ante Él vamos con obediencia, con amor, con respeto. Hermanos, recibimos bendiciones, pero si nos vamos a un altar diferente, recibimos maldiciones. Y vamos a mirar en el próximo programa que hay fuegos extraños, y esos fuegos extraños han ocasionado la muerte de muchas personas, porque vamos a lugares a llevar fuegos extraños, y esos fuegos extraños nos cobran a nosotros y nos pasan la factura. Y hay que mirar dónde se entrega, porque donde nosotros entregamos, eso nos va a gobernar nuestra vida. A quien adoremos, ese tiene autoridad sobre nosotros, y lo que nosotros sacrificamos define nuestros destinos espirituales y materiales, hermanos. Entonces hay que tener mucho cuidado con ello. El próximo programa vamos a profundizar ya en la parte última sobre lo que son los altares, hermanos, para que tengamos ese cuidado de no ir a caer en esas garras del enemigo y a caer en lugares donde no debemos estar, pisar lugares que no debemos pisar, escuchar lo que no debemos escuchar, sentarnos en sillas de escarnecedores y estar muy pendientes, hermanos, porque el demonio, Satanás, está pendiente de lo que nosotros hacemos y de lo que no hacemos. Entonces vamos a terminar por este día, hermanos. Hay mucho para hablar sobre el tema, pero bueno, tratamos al máximo de ser como muy concisos para que ustedes nos comprendan, para que entiendan bien la palabra y que esa palabra llegue hasta ustedes y que esa enseñanza llegue a sus corazones, y que cuando se presenten estos problemas y estas dificultades en nuestras vidas podamos afrontarlos en el nombre de Cristo Jesús, porque Él va delante de nosotros como estandarte. Hermanos, en la próxima cita que tenemos el próximo martes, vamos a profundizar unas cositas que nos hicieron falta, como es identificar altares con patrones familiares, entonces altares en ambientes, en la casa, en el trabajo. Vamos a profundizar sobre eso y vamos a mirar principalmente el cómo nos podemos desatar de esos altares y cómo podemos construir altares a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores.
Hermanos, entonces nos despedimos en oración de este programa y le decimos a nuestro Padre Celestial: gracias, Padre lindo, por la oportunidad que tú nos diste y nos brindaste de estar en esta mañana en tu presencia, de haber escuchado, Señor, aquellas cosas que tú quieres que nosotros conozcamos, que tu pueblo aprenda, mi amado Rey. Gracias, Señor. Nos vamos, Padre eterno, con la confianza de que tú no nos vas a abandonar, con la confianza de que tú nos llevas de tu mano poderosa. Te pedimos, oh Padre eterno, que abras nuestros corazones espirituales, nuestros ojos espirituales, para identificar aquellos altares donde hemos estado de manera consciente o inconsciente, levantando lo que no debemos levantar, y enséñanos, Padre eterno, a pisar, bendito Dios, aquellos lugares, mi amado Rey, con la confianza de que el camino que tú nos has mostrado es el correcto. Padre eterno, te entregamos este tiempo, te entregamos esta mañana, te entregamos este día, Padre eterno. Llévanos en paz y en bendición donde quiera que vayamos. Cuídanos, Señor, guárdanos de todo mal y de todo peligro, y que tu rostro no se oculte a nuestras vidas, mi amado Rey. Señor, nos vamos de tu presencia, bendito Dios, en este momento de este programa, pero sabemos que tú caminarás con nosotros donde quiera que vayamos, en el nombre del Padre, del Hijo y con el poder y la unción de nuestro Espíritu Santo. Amén y amén. Bendiciones, hermanos. Perfecto, pastor, muchas gracias por estar con nosotros en esta preciosa mañana, en este hermoso y bello día. Nos volveremos a encontrar en una próxima ocasión. Bendiciones.